como un cuento, vio la gente caer en esa lluvia que la de mar, como un cuento de una historia más. De almas enamorando el final, que te vi baldear el corazón, chantalerones, un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error, sí. De secretos y clandestinidad, doble vida de un ser, no sé. Nunca es el tiempo que va a venir y una bala con visa la paz. Que te vi baldear el corazón, chantalerones, un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error, sí. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Venga, 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 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 para transmitir en vivo a toda la capital de la provincia de Santa Cruz. También estamos en vivo en FM Activa 94.1 en Perito Moreno. También estamos en el videocable, canal 5 de esa localidad. La otra gestión, señoras y señores, la primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz. Así de humildes somos nosotros. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio Lobos, ¿cómo va? Muy bien, con un poquitito bajo el retorno. Sí, ¿No? bueno. A ver cuál es el mío, Juli. ¿Me das un poquitito más, por fin? El primero, ¿no? Ahí está, gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, perfecto. Bienvenida, gente. Aquí estamos muy bien, como decíamos recién, y lo posteaba. Bienvenidos a esta previa a otro fin de largo que unos cuantos van a disfrutar. Y nosotros aquí, ya listos, preparados para poder comenzar a contarles algo de información, a seguir compartiendo estas repercusiones. Qué día cargado de info política que tuvimos ayer en todo el país, a todo nivel. Sí, sí. Para algunos ya saturó en algún momento, pero bueno, señores, señoras, esto es lo que tenemos. Así hemos quedado tras el balotaje. Algunas cosas parece Sí, que se lo que- afianzan, otras se rompen y vuelan en mil pedazos. Y en el medio nosotros ahí, ¿no? Es cierto. Sí, lo que anticipamos ayer a la mañana, ya con las primeras declaraciones del día, ya nos imaginábamos que iba a ser un día de importantes decisiones y de declaraciones, y que a eso deberíamos estar atentos. Y finalmente fue lo que pasó. Sí. Pero todo en un día, porque al mediodía oficializó Patricia Bullrich junto a Petri, bueno, el apoyo de ellos, de la fórmula en realidad, a Javier Milei, ¿no? Exacto. Que no significa, dijeron, no hablaron desde lo orgánico, sino desde lo personal. Ahí Pero bueno. ya marcaron un punto, una posición que significó un quiebre. Claro. También, A ¿no? partir de ahí, bueno, los radicales y demás, que empezaron las distintas opiniones y reflexiones, y yo digo, ¿cuánto falta? Digo, la semana que viene, olvídate que va a salir la foto de Bullrich con Milei, y me equivoqué mal. Anoche ya se vio el abrazo Sí. en TN, en un programa de TN a dos voces, Ven a creo dos que es. voces, sí. Directamente en un día resolvieron todo, ¿viste? Pero Increíble no la realmente. veo, no la veo convencida, No. sinceramente, no Ujú. la veo convencida de esa postura, de ese abrazo, de ese acercamiento a Patricia Bullrich, pero también me pregunto por qué lo hace. Claro. Tal vez es una sensación mía, pero bueno, hay gente que la conoce y que dicen que la ven abatida, Ujú. que fue y se presta esto por orden de Macri. Claro. Entonces, Como que peor aún. como que fue obligada a hacer esto. Claro, peor aún, digo, Pero bueno, que una mujer con trayectoria, con personalidad, con nombre y con apellido propio. Sí, salvo que hayas asumido un compromiso previo, salvo que hace 2, 3 meses atrás hayas dicho, bueno, que haya un pacto preexistente de apoyo ante un eventual escenario de balotaje entre Milei y Bullrich, ponele, o entre Milei y Macri. Y en caso de que alguno de los dos llegue al balotaje, se iban a apoyar. Yo creo que viene por ese lado, por algún compromiso previo, me parece a mí. Porque es cierto lo que vos decís. Anoche la veíamos cabizbaja a Patricia Bullrich como cumpliendo con una obligación, más que convencida, más que estar propia convencida de estar en ese lugar. Me parece que estaba cumpliendo con alguna promesa, digo promesa política, ¿no? Como que ya fue arreglado de antes y dijeron, bueno, mira, si llego yo me apoyás vos a mí, si no, me apoyás vos. Ese panorama me dejó a mí, lo que por ahí podría entender un poco la cuestión. A mí la verdad que no Veo no la me da mano, esa sensación. veo la mano de Macri metida ahí, por supuesto, Sí, claro. por supuesto, sacando tajada para él y los suyos, seguramente, porque es un arreglo, creo, entre Milei y Macri, todo esto.
Pero bueno, la que está dando la cara es Patricia Bullrich. Es cierto, si está ahí es porque en algún momento creo que nadie la obligó a estar ahí. No, y ¿No? si te quieren obligar, Ujú. siendo Patricia Bullrich, o sea, te Claro. puede gustar o no, pero no es una dirigente de tercera, cuarta línea. Decimos, Patricia Bullrich tiene nombre y también tiene apellido, tiene trayectoria, es una mujer que se puede plantar y además tiene carácter, o al menos Claro. es lo que nos ha vendido durante tantos años. Ujú. ¿M? Ahora, si Juntos por el Cambio, como dicen algunos, se transformó en Juntos por el Cargo, bueno, que terminen de sacarse. ¿Dónde está la careta que teníamos acá? Ahí está. ¿Me la pasás, Juli? Que Tenemos se una- las terminen de sacar, así, así que se las terminen de sacar. Ah, Y bueno, listo. córtenla, que cada uno se hace cargo y dejen de decirle a la gente lo que tiene que votar. Claro. La gente ya sabe lo que tiene que votar, o si no sabe, es una cuestión personal, una cuestión de cada uno. Se han encargado de Además, a ver, romper a el un viejo- A radicalismo. un viejo radical le vas a decir lo que tiene que votar. Capaz que van a ir atrás de Patricia Bullrich a votar a Milei. O sea, Y estando además, en las antípodas de Milei. me lo voy a dejar. Es subestimar al radicalismo y aparte del afiliado del PRO. Pero bueno, hay un porcentaje que también, lo que decíamos ayer, un porcentaje que va atrás de la decisión de Bullrich y de Macri, ¿eh? Van ahí atrás. Pero bueno, hay un grupo de gente importante que creo que son los que van a definir la elección, en su mayoría radicales, que quedaron ahí en una nebulosa. Ahí no les da para votar a Bullrich y menos que mucho menos para que le impongan el voto, para votar Ujú. a Milei, digo. Entonces, bueno, son los que van a decidir. Por el otro lado, hay otros dirigentes que están mandando a anular el voto, a votar en blanco. Sí, sí, sí. Hay que ver a quién Como favorece Lilita. también, como Lilita, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, Eh, pese a que esto que marcabas vos cuando iniciábamos, que la fórmula presidencial, que era de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich y Luis Petri, marcaron ellos per se, ¿no? O acordada con Macri claramente, sentar posición y decir, bueno, nosotros apoyamos de cara al balotaje a Javier Milei. Previo a eso, ya, porque nosotros lo contamos acá, casi 3 horas antes, Ujú. o 2 horas y media antes, que la Unión Cívica Radical, el radicalismo mendocino, ya se había declarado que no iba a apoyar a ningún candidato. Claro, claro. Y Luis Petri es de Mendoza, Ujú. es de Mendoza. Entonces, ¿qué hace Luis Petri? También sacó los pies del plato, se va a ir con el macrismo. ¿Qué pasa si pierde Milei? Se termina la figura política Ujú. de Patricia Bullrich. O Claro. sea, hay un montón de cosas que suceden, siguen sucediendo y que van a pasar de acá en adelante. Esto Ujú. que vos decías, ¿cuánto falta para que Patricia Bullrich salga la semana que viene? Va a hacer campaña con Milei, ¿no? Anoche, No, anoche. abrazándose en un programa periodístico. Bueno, creo que nuestro poder de asombro a esta altura del partido tiene que ser más flexible Además, que nunca. bueno, después lo vamos a tratar en el pase seguramente, pero bueno, hay gente en Cambia, ¿cómo se llama? Cambia, ¿verdad? Juntos Juntos, por acá. Sí. que todavía estaba de duelo, ¿eh? Porque votaron a Burri, porque no se les dio, porque salieron terceros. Y ya la están obligando, ya la están conduciendo, ya la están llevando de la nariz a que vote a Milei. Para que hay gente que muy apresurado todo, muy Ujú. apresurado. Sí, 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 Y fue había uno de gente los incluso reclamos. que lo comentaba ayer un referente, Luis Juez, de Córdoba, Sí, que venían con certificado de escrutinio, viste cómo habla el cordobés. sí, sí, sí. Venían con certificado de escrutinio, mirá, Luis, ganamos en tal mesa, no sé qué, que yo. Para, tengo que contarte que arriba ya arreglaron otra cosa, que ahora tenés que votar a Milei. O sea, pará un poquito. Qué apuro. Tal cual, que apuro, claro. En todo caso, pero bueno, por eso te digo que me parece que estaba todo arreglado de antes.
Claro. Porque si querés ser orgánico, llamás a los partidos que integran juntos o cambian, no sé cómo se llama. Y lo decidís entre todos los partidos ahí adentro, adentro de la casa, adentro de la pieza. Corresponde a que Claro. sea de esa manera, ¿no? Sí, Por, tal por cual. algo ¿Por qué, estamos por qué- enfrente. ¿por qué discutir adelante de los chicos? Dijo el juez ayer. Me pareció muy acertado. Pará, que haya una discusión interna adentro y después proclamás. Pero no, cosas de Macri, autoritario, que hace lo que a él le parece y se terminó. Fue, arregló lunes, martes a la noche, no sé, se fue a la casa de Milei, transó un par de cargos y bueno, quédate tranquilo que mañana a la mediodía sale Pato y a darte el apoyo de ella, ¿eh? Y se terminó. Pero bueno, ¿te Eh, parece seguirla en el pase? Bueno, Bueno, o si no, querés no, agregar algo más, no no te me voy a... quiero olvidar, porque- no me quiero olvidar. Mm, Cuando te escucho esto, recuerdo ayer durante el día, y a nosotros que nos gusta tanto esto, nos enganchábamos con un analista político, nos enganchábamos con algún dirigente de vasta trayectoria el partido que sea. Anoche también nos enganchamos con Rucauf y demás, y pensaba, ¿no? Con esto de Mauricio Macri. ¿Te acordás cuando dieron por muerto algunos al kirchnerismo? Y después resucitó de las cenizas y surgió la figura de Cristina poniendo en la palestra a Alberto Fernández. Así no fue, pero digo, Mm. ¿viste cuando das por muerto Sí, a sí, un sí. sector? Mm. No hay que Lo hacerlo. peor que Y podés lo hacer, mismo, claro. y lo mismo recordaba ayer con Macri. Después de lo que sucedió, de la derrota de un gobierno desastroso, que a muchos nos hizo agachar la cabeza. No Ujú. nos quedaba otra con ese gobierno. Y ahora resurgió, o ahora tal vez tiene las luces y las pantallas, porque nunca estuvo muerto, ¿no? Pero tiene Mauricio Macri esa, ¿cómo te voy a decir? Capacidad. Sí, capacidad de superarse, porque hizo tanto daño en el gobierno, pero ahora está haciendo más daño también fuera Ujú. del gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, la vamos a seguir en Bueno. el pase y todos los días, obviamente, porque acá vamos a ir analizando, como Uy, siempre mirá la lo hacemos hacemos hora con que los es. chicos. Sí, por eso te digo, pues ya Gracias, estamos sí, en menos horario mal. de convocar a nuestro primer entrevistado, pero capaz que tendrías que escribirle y decirle que nos espere unos minutitos. Sí, allá Porque le- tenemos muchas cosas para esta apertura. Queríamos hablar del clima, por ejemplo. Ayer tuvimos un fuertísimo temporal aquí en Río Gallegos Tremendo. y en el Calafate también. Nos sorprendió realmente porque habíamos anticipado nosotros que se esperaba una alerta amarillo para la tarde, para la tarde de ayer, pero no sabíamos que en realidad creo que iba a sobrepasar ese alerta amarillo. Y más cuando el Servicio Meteorológico Nacional, viste que nosotros venimos marcando, alerta amarillo dicen y no pasa nada. Bueno, ayer alerta amarillo y sí, creo que no estábamos preparados para semejante temporal. De hecho, Cari estaba haciendo una transmisión en el móvil del diario Nuevo Día, haciendo sus transmisiones habituales para el Face, transmitiendo en vivo, y se escucha una explosión. Esto fue a las 12:20, 12:30 No, fue aproximadamente. más tarde. ¿Más tarde fue? Sí, Ajá, fue después del cerca de mediodía. ¿Sabes por qué? Porque Mm. esperé que se actualicen los datos del tiempo Bien. de las 13, de la Bueno, 1 de la estábamos tarde. siguiendo la transmisión porque estaba reflejando este temporal de viento que de pronto se vino. Y se escucha una explosión. ¿Qué pasó? Y una Yo pensé piedra, que- me imagino, o algún objeto que voló, Una piedra. le rompió la luneta del móvil del Ujú. diario Nuevo Día. Sí, ¿Mm? sí. ¿Cómo fue que lo viviste? En realidad no me di cuenta de lo que había sucedido Ujú. porque nos había avisado Nico que había un vendaval. Bueno, ya era por demás evidente, pero siempre suelo ir a lugares donde realmente hay mucha tierra y es casi nula la visibilidad. Claro. Y entonces fui a la zona de la Laguna Ortiz. Ujú. Tomé la avenida Alero Rivera,
que es la que está al costado del barrio Procrear, para que se ubiquen entre Procrear y el Velódromo y la Laguna Ortiz. La Laguna Ortiz, vamos a comentar a la gente que nos ve desde otro lado, ha secado, ha disminuido la superficie de agua, su caudal de agua tal cual, e imagínense lo que es eso cuando hay viento. La tierra que vuela es tremenda, terrible, sí. tremendo, tremendo. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Está la laguna como que ha quedado dividida y en el medio hay un camino. Yo tomo ese camino, vengo por Lero Rivera y tomo ese camino y ahí era el vendaval. Cuando bajo, hay como una pendiente, cuando bajo, ahí justo se dan las ráfagas más fuertes, estaban en 96 y un poco más, ya kilómetros por hora, y volaba todo, volaba tierra, volaban piedra, volaba basura que había por ahí, de todo, y siento un golpe bastante fuerte. Yo estaba transmitiendo, le estaba contando a la gente, y además iba muy atenta, mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tenía visibilidad, Claro, no se obvio, veía sí. absolutamente nada. Pero bueno, como siempre recomiendan, no quedar parado, aunque sea en la velocidad mínima que venía, era menos de paso de hombre, seguía transitando y con las luces encendidas claramente. En un momento siento un piedrazo muy fuerte, y lo que pensé en ese momento fue que había volado alguna piedra y me había pegado en la chapa, en el móvil. Claro. Y bueno, me quedé unos momentos en segundo afligida, pensaba, qué bollo debe tener el móvil, preocupada por el auto. Había sido más que nada la explosión de la luneta, ¿viste? Claro, no me di cuenta eso, pensé que era la chapa, pero ¿por qué? Porque además estaba concentrada mirando hacia adelante donde no veía, ni siquiera veía la punta del auto, la trompa del auto. Bueno, me corro, sigo unos metros, pasa esa ráfaga, fueron 2 ráfagas muy fuertes, y ya llego a la parte del asfalto, a la calle Costa Rica, por donde está el club de jardinería, para que se ubiquen, está ahí nomás. Sí. Y ahí ya se despeja un poco, y una vez que se despeja, veo unos autos que estaban esperando, se habían quedado quietos y estaba uno al lado del otro, porque no se habían casi visto. Y cuando miro hacia atrás por el espejo retrovisor, Y veo... quedó todo registrado en el video. Sí. Veo que está el vidrio totalmente trizado, pero al estar polarizado, digamos, se cayó. por suerte no Pero explotó. Imagínate si una piedra o ese elemento que voló y que rompió la luneta del auto hubiese agarrado a alguien en la cabeza. Casi. No, tremendo. Bueno, a mí capaz que no me hace nada. Nada. Pero no, en serio, imagínate cualquier persona que camine, si rompe una luneta, ¿eh? Así que bueno, por eso hay que tomar las precauciones que recomiendan, ¿verdad? Algunos comentarios al respecto. Me dio mucha impresión una vez que caí, me di cuenta, ¿no? Lo que había pasado. Hola chicos, eso era para una alerta anaranjado al menos, coincido. Mirta, chicos, qué papelón este país, dice. Saludos, Claudio, desde La Pampa. Está saludando Claudio Costabel. Abrazo grande a todos nuestros oyentes. Bueno, y otras complicaciones que trajo este temporal aquí en Río Gallegos y también en el Calafate, que también fue afectado por esta intensidad del viento y complicaciones más que nada aquí en Río Gallegos, en servicios públicos, bueno, por el corte de energía eléctrica de distinta duración de acuerdo al barrio de la ciudad. Sí, hubo muchas complicaciones. Y también el suministro de agua. Hay un comunicado al respecto, nosotros estábamos tratando de buscar la información no oficial, pero sí fuentes confiables que tenemos en servicios públicos, pero en el momento aparece un comunicado es de ahora, es de ahora, sí, es de ahora. Está situado en Río Gallegos y el Calafate, temporal de viento, a raíz del fuerte temporal de viento que azotó a la ciudad capital y parte de la provincia,
Servicios Públicos informa que el personal de guardia, reclamos y áreas operativas de redes de energía se encuentran atendiendo los reclamos para solucionar los diferentes tipos de daños causados por el temporal. Debido a la caída de postes, cortes de líneas de media y baja tensión, incendio de cables y transformadores de energía, entre otros siniestros, Sí. el sector operativo continúa trabajando en estado de emergencias. Es por esta razón que las líneas telefónicas se encuentran saturadas ante la gran cantidad de llamados que se recibieron. Como consecuencia, en horas de la tarde, en la ciudad capital se vio afectado el suministro de agua, logrando normalizarse en la madrugada de este jueves. Supuestamente ya se ha normalizado el suministro de agua. Pedimos disculpas a los usuarios y usuarias por la demora en la atención, en algunos casos, pero es necesario aclarar que el equipo de telefonistas y operarios están recibiendo, contestando y derivando reclamos a las áreas pertinentes las 24 horas del día. Agradecemos a todo nuestro personal que está involucrado en la solución de estos inconvenientes, ya que a pesar del clima, los mismos se encuentran 100% operativos al servicio de toda la población. Muy bien, perfecto. Bien, no dice las causas por qué se vio afectado el suministro de agua, Algo sabemos. pero por supuesto, ¿qué sabemos? Sabemos que el viento habría producido la caída de un poste de alumbrado mediante el cual se alimenta de energía eléctrica la planta allí de Canillita, como le decimos nosotros, de Palermo Aike, de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Al no tener energía eléctrica o al verse afectado, aminorado este servicio, lo que hizo fue que no puedan poner en marcha las bombas, que se vacíen, digamos, de alguna manera las cisternas, ¿no? No se podía bombear agua, y bueno, esto hizo que en algunos barrios se carezca de ese elemento, en otros que baje sustantivamente la presión, pero esto se arregló y de manera paulatina Claro. se fue subsanando ese inconveniente. Es Perfecto. lo que nosotros pudimos averiguar y lo que también ustedes, que están ahí siempre atentos, generosos, pendientes, nos nutren de esa información. Datos del tiempo en Río Dale. Gallegos. Estamos atentos al pronóstico más que nada. En Río Gallegos, la temperatura actual 4 grados 1/10, sensación térmica 1 grado 8 bajo cero. Fresca Sí. de la mañana. ¿Qué dije? Cielo, Mirá, está pas- más fresco ahora que a las 7 de la mañana. cielo parcialmente nublado con precipitación a la vista. Ujú. Humedad 77%, viento del sudoeste a 38 kilómetros en la hora, presión 989,3 hectopascal, la visibilidad es buena, 30 kilómetros. Se estima que la máxima hoy llegue a los 11 grados centígrados, por la mañana, por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y por la noche nublado. No hay alerta en el día de la fecha para hoy aquí en esta zona. Hoy jueves 26 hay una alerta para el sur de la provincia de Chubut por viento. Bien, Pero como se anticipan las alertas, 24 o 48 horas, mañana viernes aparentemente volvería la intensidad del viento. ujú, Está pintada toda la Patagonia de amarillo. Alerta que indica el color de la alerta. Todo de amarillo para mañana. Mañana viernes, a excepción de Chubut. Prácticamente toda la provincia del Chubut, salvo allí Península Valdés, Madryn, lindo, Rawson, qué lindo. Trelew, toda esa zona, Gaiman. Ujú. Esa zona está pintada pero de amarillo. El resto es todo naranja. Ajá. O sea, gran parte de la superficie de Chubut, alerta naranja para mañana, y el resto de la Patagonia, alerta amarillo. Por supuesto, incluimos, obviamente, más está decirlo, a nuestras Islas Malvinas. Mañana viernes, a ver, ¿qué se espera mañana viernes para la provincia de Santa Cruz? El área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 65 kilómetros en la hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros en la hora. Ujú. Esta alerta es para mañana viernes 27
para toda la provincia de Santa Cruz. Y como, bueno, mañana es feriado, creo que no vamos a estar al aire, anticipamos también que para el día sábado también rige una alerta meteorológica. Oh, En este caso, toda la Patagonia pintada de amarillo, menos el sur de Santa Cruz. ay, una vez que zafa Gallegos, Zafa, perdón que claro. sea Y bueno, muy local, pero sí, estoy ahí acostumbrada a que Nelly Wenchuri dice, no va a haber, no va a haber viento en toda salvo Gallegos. claro, bueno, ahora es al revés. Puede modificarse, por supuesto, ¿eh? Esto es para el sábado 28, toda la Patagonia menos el sur de Santa Cruz, que está de verde. Ujú. Obviamente por vientos, alerta para el sábado. También estas condiciones, velocidades entre 50 y 65 y ráfagas de 100 kilómetros en hora. ¿Mm? Bien, así que ahí están anticipados para que tomen las precauciones correspondientes. Bueno, vamos a contarles que tenemos prevista una entrevista con el diputado José Luis Garrido, así que ahora vamos a saludar a nuestros auspiciantes y luego ya vamos a estar comunicándonos con él. Hay varios temas que queremos hablar con José Luis Garrido, que recordamos, es actual diputado provincial, diputado por distrito, pero fue electo diputado nacional. Exactamente, y ganando en esa categoría. Exacto. Porque Ana María Yani también fue diputada electa por Unión por la Patria, pero Salió segunda. salió segunda. Tal Ujú, cual, tal cual. exacto. Bien. Antes de que leas, Janet Molina, le mandamos un beso igual que a Leticia, que está siempre, a Leticia León, y Janet nos dice, buenos días, ojalá estén todos bien, con esto de lo que había pasado El con viento. el viento y demás. Comento que fui a dejar a mi hija al colegio y en la calle Entre Ríos y Jofre Loaiza en paralelo, ambas cloacas rebalsándose. Ahora, Dice, bien. una baranda, nos dice, hay 2 colegios cerca, un jardín, es Bueno, horrible. ¿dónde la dirección? Bueno, ahí Entre Ríos y Jofre Loaiza, son paralelas esas Ujú. calles. Ella lo hace notar y dice que en ambos lugares están rebalsando las cloacas. Claro, probablemente el sistema de bombas con el que debe funcionar este sistema también para evacuar todo Y tal vez se vio afectado. se vio afectado de alguna Sí, manera, digo sí, yo, ¿no? Probablemente, probablemente. Pero bueno, hecho ya el reclamo que seguramente va a llegar a servicios públicos. Quien, insisto, lo leíamos hace un ratito, está anunciando lo que pasó y excusándose, porque Ujú. están las líneas saturadas y la guardia permanentemente las 24 horas abocadas a la solución de estos inconvenientes. Bueno, un beso a Cheche también que nos está viendo. ¿Está levantada la Cheche? Está trabajando desde hace rato, ¿eh? Qué bárbaro, qué cantante. Mira, Juli la recuerda acá. La artista de nuestro grupo. No quiero hacer la seña que hizo Juli porque se puede malinterpretar. Claro, pero se refería al micrófono. Ahí está, pásamelo, Pichón. Acá está Esto todo. se lo vamos a Tenemos dedicar toda a la la de utilería acá, ¿eh? Cheche, de tus mejores momentos. Tenemos todo aquí. Y la tenemos filmada también, en cualquier momento la pasamos. Sí, en cualquier momento te Ujú. mandamos al estrellato. ¿Cómo le va, comandante? Buen día, ¿todo bien? ¿No lo saludamos hoy? No, ¿Cómo no, andan, no. muchachos? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Quiero ¿Sí? decirles que estoy caliente. Y nosotros, Mauricio. Vos porque no nos preguntaste a nosotros Claro. cómo estamos. Juli, buen día, ¿cómo estás? Gracias por ponernos al aire en el streaming tempranito. Bastante gente temprano en el streaming, ¿eh? Bien, saludemos a nuestros Dale, dale. auspiciantes. Y lo llamamos al diputado José Luis Garrido. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titan, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada al lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Podés compartir un asado en el quincho, podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Y en días de temporal como ayer podés guarecerte en espacios afines, ¿no? En común. Ujú. El gimnasio,
Claro. este espacio que tiene tiene tipo living, ¿no? Ujú. Livingcitos lindos como para mirar tele y demás, o el quincho, así que todas las alternativas te dan. En espacio cerrado. Bueno, hablando de Claro. Calafate, se les voló el arbolito El, también, pobre. el pino que usaban de arbolito, ¿no? Claro, ¿Se ese cayó? blanco, una estructura de 12 metros. Ah, perdón, no enorme. era un pino natural. No. Vi el Esa título y claro. estructura Estaba- metálica de 12 metros que está Sí. en la rotonda de entrada Ah. al lado de la nueva Secretaría Secretaría de de Turismo. Turismo. sí. Ah, leí el título y pensé que se había caído un pino que usaban de arbolito. No, Eso. no. Ah, bien. Esa estructura de Ajá. 12 metros. Claro, bueno. Bien, así que entra si querés a titancalafatehostel.com o llama al 2966 74 62 19. Fin de semana largo, por ahí tenés algún plancito, ten en cuenta Titán, este hostel único en el Calafate, y si no, las cabañas del Titán que están allí en pleno centro de la villa turística. Claro. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de ceboderos, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966 21 9109 y 2966 41 41 12. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966 21 9109 o 2966 41 41 12, los teléfonos de IB Servicios. Te van a hacer meme, porque mientras yo estaba leyendo nuestros auspiciantes agradeciéndole, te pusiste una careta de... Se ve que hubo Halloween Y no anoche acá. solo hoy, yo también, Claro, de la por eso. loba. Y estaba... Olvídate. Se merece... se merece... Bien, gracias también por acompañarnos y por sumarse a nuestros auspiciantes a Servipago. Una nueva opción en el San Benito, te brinda la posibilidad de simplificar absolutamente todos tus trámites. Si no te gusta, si sos medio perezoso para entrar a internet, si ya está mal predispuesto como una que yo sé para hacer ese tipo de trámites, bueno, llegó la solución, no en realidad al San Benito, a toda la ciudad de Río Gallegos. Está ubicado allí en calle 3 y 32. Todo tipo de trámites por internet, constancia de veraz, querés sacar un pasaje, una licencia, querés hacer un currículum, algún trámite en ANSET. ¿Viste la clave fiscal que nunca te la acordás y cada vez que la necesitas? Che, ¿vos te acordás cuál es mi clave? No sé cuál. Bueno, ellos te dan una mano en todo, AFIP, ASIP, pago de facturas y además podés imprimir, sacar fotocopias. Por supuesto, productos de kiosco y librería. Servipago. En el corazón del barrio San Benito, calle 3 y 32, atendido por sus propios dueños, atenti, viste que como que te da prestigio cuando te dicen, Me hace acordar de la vieja radio. sí, atendido por sus propios dueños en el corazón del barrio San Benito, a pasitos de la comisaría séptima, típica de la radio de aquellos años, viste. Ni hablar. Llama al 2966 25 15 47. Claro, te dicen atendido por sus propios dueños. Ah, bueno, entonces. Claro, garantía que te van a tratar bien. Garantía Ponele. asegurada. Ponele. Vos que no conocés al dueño. Claro, porque si no está atendido por su propio dueño, se ve que no. Es el mismo dueño que decía, viste que siempre dice que el cliente siempre tiene la razón. Dice, Claro. eso pasará en todos lados, pero en mi negocio el que tiene la razón soy yo. Listo, se terminó. Ya. Sí, hay cada uno ahí. Después Ay, las agencias de autos, ¿viste? Cuando te quieren, ahí tiene cada uno. Cuando te quieren vender un auto usado y te dicen
te dicen, este auto lo usaba la esposa del dueño, ¿eh? No, ¡Qué garantía! si lo usaba la esposa del dueño. En principio voy a andar en un auto que lo usaba la esposa del dueño de la concesionaria. Y debe ser un auto lindo, porque se lo usaba la esposa. No, se lo saben todas, ¿viste? Ponele. Viendo Argentina. Y si no, el típico, era de una viejita que lo tenía guardado en un garage. En un Sí, garage. sí. Sí, estaba guardado en un garage. Se lo saben todas. Ay, Dios. 8 de la Bueno. mañana, 42 minutos. Vamos a llamar a nuestro entrevistado. Qué rápido se nos ha pasado se nos está pasando esta hora. Gracias, como siempre, a nuestros auspiciantes y gracias a quienes nos acompañan, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a los televidentes y demás. Mirta, te mandamos un beso, Mirta Velázquez, todavía... no hemos salido a la calle, Mirta, me parece, está ahí tomándose los últimos mates antes de salir y dice, el árbol de Navidad, porque Mirta es de Calafate, ¿viste? El árbol de Navidad de Calafate estaba ahora arriba de la Plaza de los Pioneros. Lo cambiaron este año, lo trasladaron a ese lugar, al lado del Consejo Deliberante. Claro, y arriba peor el viento. Gracias, Mir, por la aclaración. Un beso. Sí. Bueno, estoy pasando contactos de nuestro entrevistado, que no lo tenía nuestro comandante. Pensé que ya estaba al No, aire. no. Perdón. Yo lo tenía que haber pasado y no lo pasé, ¿eh? Así que ahora lo vamos a estar llamando. Estaba repasando también algunos de los títulos, los dos destacados de el portal de Nuevo Día. Uno, el tema del clima, estuvimos hablando de esto, si lo quieren ampliar, si no nos escucharon, quieren leerlo, entren a la página del diario nuevodía.com.ar. También habla del corte de luz y la falta de agua, los problemas de abastecimiento que hemos tenido en Río Gallegos y que también estuvimos hablando, pero está referido a eso también una nota en el portal del diario Nuevo Día. Hay otros temas destacados. Pico Truncado, reconocido periodista, provocó un choque en cadena y se dio a la fuga. Uno de los temas, muerte, Santa Cruz, problema matrimonial terminó con un hombre muerto y su pareja. Perito Moreno, el intendente electo, dialogó con Nuevo Día y dijo, Matías Trepo, la ilusión de la gente es muy grande. Nos está escuchando el diputado nacional electo José Luis Garrido, quien cumple funciones y así lo hará hasta el próximo 10 de diciembre en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. José Luis Garrido, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Karina Torne, Claudio lo saludan y en principio lo felicitan por esta elección que hicieron. ¿Cómo está, José Luis? ¿Qué tal? Buen día para ustedes, para el equipo de trabajo y la audiencia de la radio. Bien, muy bien. Con actividades, siempre con actividades. Bien, ¿qué análisis de la elección que hizo usted en su categoría aquí en la provincia de Santa Cruz, ganando la Diputación Nacional? Si bien entró usted, esto ya se sabía, por supuesto que iba a ser 1 y 1, se sabía que iba a ser así, pero bueno, no es un detalle menor el partido de ustedes, el frente de ustedes por Santa Cruz, que ganó esa categoría, ¿verdad? Porque a eso se aspiraba. Bueno, la verdad que hemos sentido en esta campaña, en lo personal hablo, dos cuestiones, porque nosotros venimos de las elecciones del 13 de agosto, donde los cargos nacionales participamos de las PASO en una boleta desdoblada, donde todos los candidatos que participamos de esta elección, llámese Carambia, Gutiérrez, candidatos al sur y senadores, nos abocamos fuertemente en trabajar bajo la figura de Claudio Vidal para poder llegar a la gobernación de Santa Cruz, y esto hizo que todos los esfuerzos estuvieran destinados ahí. La verdad que sabíamos que teníamos que contar con el 1,5% para pasar a la segunda fase. Sí. Y claro, y en algún momento dijimos, bueno, vamos sin presidente y vamos sin Vidal en la boleta está separada. Claro. Bueno, era todo un tema.
Bueno, la verdad que con el trabajo de la militancia fuertemente enfocado ahí, creíamos que íbamos a pasarlo sin problemas y así fue. Y ahí, a partir de ese momento, hubo obviamente un cambio de estrategia, porque ya comenzaba un proceso totalmente distinto, donde las elecciones van todas juntas. Ujú, Me refiero a las boletas, del claro, cargo de presidente hasta concejales. claro, Bueno, ahora tenemos el tema que no llevábamos candidato a presidente, claro. entonces salir a explicar este tema y bueno, va a ser la estrategia en los vínculos con los distintos candidatos a intendente y concejal del Frente por Santa Cruz. Entendíamos que debería ser de esta manera, porque ya venimos de un proceso de gestión casi de 3 años y medio, un poco más, Ujú, casi finalizando el mandato como diputado provincial, en donde a medida que recorría me preguntaba mucho por el aporte solidario, eso también claro. hay que decirlo, eso fue impresionante. Y bueno, la verdad que cuando comenzamos a fiscalizar y ver los resultados, nosotros teníamos una buena expectativa, sabemos que los cargos nacionales siempre tienen un corte de boleta con respecto a la presidencia, a los cargos ejecutivos en Claro. realidad. José Luis, Son los si me, cargos. si me permitís ahí, me genera esta pregunta. ¿A quién acompañó mayoritariamente el votante de Por Santa Cruz? Digo, ¿el que te votó a vos, o el que votó a Ariel Varela, o a Daniel Álvarez, o a un concejal de Por Santa Cruz? A nivel nacional, en categoría presidente, ¿hubo alguna preferencia o fue pareja la elección en esa categoría? Digo, ya sea a Milei, a Massa o a Burrich. ¿O se inclinó por alguno en especial? No, la verdad que nosotros no militamos ninguna No, boleta. ustedes no, ya sé, pero digo, cuando, No, por cuando abrieron los sobres ahí, ¿hubo alguna preferencia del votante de Por Santa Cruz? No hubo ninguna inclinación fuertemente con Ajá, ninguna, pero es la misma tendencia que hubo en el resultado. ujú, Massa, Milei, Schiaretti, voto en blanco, por eso ajá, más o menos fue el esquema. ajá, Fue el esquema. Y con esto te decía que los cargos nacionales tienen siempre legislativos, en realidad, consejos deliberantes, diputaciones provinciales, nacionales, siempre hay un corte de boleta porque la gente siempre siente distante los cargos legislativos y bueno, ese 20% al no llevar presidente entendíamos nosotros que podía ser mucho más alto, claro. así que veníamos observando con cuidado y bueno, la verdad que fueron alrededor de 53.000 votos en toda la provincia, creo que la elección fue buena, nuestro trabajo fue en equipo en toda la provincia y ahí fue donde observamos algunos detalles que, por ejemplo, que venía levantando Massa, que nosotros lo veníamos viendo acá en la provincia de Santa Cruz. Entonces observamos que Massa iba con Alicia en la boleta y que podía complicarse un poco la cosa. Claro. Me refiero a no poder ganar la elección, pero Claro. Ahí en ese sentido entre Massa y Alicia hubo un corte de boleta muy fuerte. Ujú. La gente, Massa subió mucho desde el 13 de agosto a la fecha y Alicia hubieron más de 20.000 santacruceños que eligieron a Massa y le cortaron la boleta a Alicia. Claro. Y bueno, dice, hubo el un corte corte de boleta también, perdón, sí, durísimo. termina, por favor. El corte de boleta con respecto entre Massa y Alicia fue durísimo. Estos son algunos detalles que uno va estudiando, viendo. Está bueno, y ahí Mm. queremos, por eso ahí queremos apuntar. De hecho, Massa ganó en Santa Cruz y Alicia eso. perdió. O sea, No, está y claro. Claro, le cuestión que el quería- 13 de agosto había ganado Milei. Claro. Claro, eso te quería aportar, o quería aportar a la charla, ¿no? Que el elector de Santa Cruz cortó boleta, ya no descubro nada con esto, pero por ejemplo en Río Gallegos ganó Milei, Claro, claro. ¿no?
Mm. Y no Massa como después en la sumatoria total sí se dio en la provincia de Santa Mira, Cruz. Alicia Kirchner obtuvo 43.000 votos, como para redondear, 43.000 votos. Y dentro del mismo partido, Massa acá obtuvo 65.000. O sea, Claro. hubieron 22.000 personas que votaron a Massa y Y no que a... cortaron, Y que que cortaron, la claro. separaron, Ujú. no es porque la llevaba pegada, ¿no? Claro, claro. En realidad en la Exactamente, categoría fue, diputado nacional, José Luis, bueno, es altísimo el voto en blanco, es 60.700, superando incluso hasta a usted mismo, ¿no? ¿Cómo se hace para...? Para revertir Claro. esto. bueno, acá hay un tema que era lo que te decía, los cargos legislativos por lo general llevan corte de boleta. Sí. Creo que la expectativa nacional de esta elección no fue buena, o sea, no hubo candidatos que tendrían el respaldo popular de una manera contundente que atraiga al electorado para que acompañe un proyecto político. Creo que no lo hay. De hecho, uno se pone a pensar que si bien es cierto tuvieron 60.000 votos, pero en el mes del 13 de agosto hubieron más de casi 15.000 personas que no expresaron su voluntad en los cargos nacionales. Claro. Básicamente se bajó a la mitad. Eso ayudó, pero la verdad que el porcentaje sigue siendo un poco más bajo, ¿no? Claro. Entiendo yo que también el tema de ver que muchos ya comentaban que iba a haber un balotaje. Después otro tema que vimos cómo avanzó la figura de Schiaretti en el caudal electoral. Ujú. Creo que fue el único que triplicó como candidato a presidente el caudal en votos en Santa Cruz. Lo dejó bien parado, estimo, el debate, ¿no? puede A ser, sí. Schiaretti. A muchos nos gustó, me incluyo en esa lista, ¿no? Sí, puede ser. Fue como entre los candidatos a presidente es el que más subió, digamos, Claro, en Ujú. porcentaje. Inclusive más que Massa. Así que eso está hablando que bueno, que el sector del peronismo buscó una alternativa que no la encontró en Massa, ¿no? claro. Entiendo yo. Claro, Y con respecto a la sensación que me preguntabas antes, la verdad que fue tan dinámico, tan larga la campaña que no, todavía uno va mirando más la elección, cómo quedó determinado el mapa político provincial, obviamente que sumamente contento, Claro. sumamente feliz. Hablábamos con el mismo Vidal y recordábamos que hacía poco más, a esta fecha, ¿no? A esta fecha, poco más de 4 años que habíamos conformado un espacio político y que habíamos perdido la elección de gobernador, si bien me daba la posibilidad de entrar como diputado y teníamos 10, habíamos ingresado con 10 concejales, con un intendente, con 3 diputados provinciales, y hoy la verdad que a 4 años de eso, es decir que este frente electoral o el espacio que lidera Claudio Vidal tiene 2 senadores, contando la banca que se ganó en el 2021, 2 diputados nacionales, el representante del Mercosur, 10 intendentes, 10 diputados provinciales y alrededor de 25, creo, tengo que sacar bien la cuenta, todavía no terminé el recuento, concejales. Fue impresionante el respaldo que se brindó y hablamos de este tema, decir cómo se ha generado una expectativa, inclusive después del 13 de agosto con la figura de Claudio Vidal, que va a haber que trabajar muchísimo, porque la verdad que el pueblo de Santa Cruz no es tan solo que acompañó con el voto, sino que a medida que van pasando los días nosotros sentimos, vemos, evaluamos y conocemos también, por datos, que la expectativa a medida que pasa el tiempo es mucho mayor. Claro. José Luis, ahora el 10 de diciembre, bueno, Claudio Vidal, actual diputado nacional, va a tener que renunciar para asumir como gobernador aquí en nuestra provincia.
ya está definido quién va a asumir en su lugar, o sea que va a ser su compañero, su par, allí en el Congreso Nacional. El otro diputado nacional de la provincia del espacio por Santa Cruz, uno va a ser usted recién electo. ¿Y quién va a asumir en lugar de Claudio Viala? Está definido, supuestamente debería ser el doctor Sergio Acevedo, ¿verdad? Bueno, debería ser Sergio Acevedo. Después, si la memoria no me falla, Prades. Facundo Prades, Sí, sí. exacto. En el caso que Acevedo no decía no hacerlo, Sí. o que se decía pedirle que cumpla otra función, Ujú. como estoy hablando como espacio, como tema político. Lo mismo, bueno, que a Facundo Prades, y después, en el caso que Facundo no acepte, no quiera, o también se priorice otro rol dentro del equipo de trabajo, la Ujú. doctora Mónica Pereira. Esto para que la gente entienda, y Sí, sí, si la está bueno. doctora Mónica Pereira Claro. así no lo hiciese, Bárbara de Cristófaro creo que es Ujú. Ujú. la que seguiría Claro. de La Río prioridad la tienen los Cuarto. varones por esta ley de género, o sea, renuncia un Por eso, varón, por Tiene más que que sea una asumir un mujer la varón. que siga en la lista, en realidad corresponde a otro varón, es una ley nueva, El ¿no? La de cupo. paridad, la ley de cupo, exactamente. Exactamente, igualmente, digamos, no es que te quiera esquivar la pregunta, pero no, creo que no considero que no tengo que ser yo el que te tiene que dar esa respuesta. Pero ya está definido quién va a ser, ya se lo Eh, confirmaron dentro del espacio. Sí, puede ser, sí. Sí, puede ser. Se está trabajando en eso, se está trabajando todavía en eso porque son muchas cuestiones, y Ujú. un tema es haber visto y visualizado, haber hablado esto en un contexto donde obviamente Claudio Vidal gana la gobernación y tiene que asumir porque deja su banca a alguien, Ujú. pero a partir de esta elección donde los espacios territoriales lo importante que va a ser para nosotros contar con hombres y mujeres capacitados Ujú. en algunos lugares hacen que uno tenga que estar revaluando algún tipo de Claro. cuestiones. Ahora están abocados a lo que es el armado de gabinete, porque estuve hablando, No, pero intercambiando. yo no puedo armar ni el living de mi casa. No sé yo que tenga no. Me Vidal refiero está como trabajando en ese fuerza tema, ¿no? política, claro. A ver, porque estuve hablando con gente que pertenece al espacio, nos decía, me contaban que en las últimas 3 semanas estuvieron dedicados de lleno, podría decir, a la campaña, y que ahora el gobernador electo se iba a centrar en el armado de equipos, o para terminar de pulir y finalizar el armado de los equipos que van a asumir a partir del 10 de diciembre. Bueno, entre ellos también esta cuestión que recién hablaban con Claudio, de quién va a ocupar el lugar que va a dejar claramente en la Cámara baja el gobernador Vidal, ¿no? Por eso preguntaba Bueno, esto. sí, hay un par de temas acá. Primero que hay que tener en cuenta que, y para que la gente entienda, es importante lo que vos decís más allá de los nombres y apellidos, porque uno ve que a medida que pasan los días le están preguntando, y esto creo que va a seguir en aumento, Ujú. cómo se van desenvolviendo y cuáles van a ser las compañeras o los hombres y las mujeres que se van a desenvolver en los distintos entes del Estado. Sí, Obviamente que teníamos que esperar la elección de este 22 de octubre, porque hay compañeros que uno iba viendo, que se iba analizando, se iba discutiendo, que podían llegar a tener un rol importante dentro del gobierno provincial. Por decir el caso, vamos a poner un nombre y apellido, el caso de Analía Farías. Nosotros veíamos unas condiciones en el trabajo de desarrollo territorial y social muy importante. ujú, Bueno, hoy es intendenta de Piedrabuena. comandante Luis Piedrabuena. Ujú. Sí. Entonces esas cuestiones haya que revaluarlo. claro. Uno podría decir,
a mí, y hablo en lo personal ya, me hubiese gustado tenerlo en otro rol, pero las elecciones mandan y la gente la quiere en su comunidad. Por supuesto. Entonces, Zulma Neira, también, una compañera de los antiguos que es docente, nosotros ahí, o por lo menos yo, dentro del trabajo, que siempre tengo oportunidad de opinar, y la verdad que fue un batacazo en los antiguos, Sí, porque sí, se ganó y se ganó bien. fue la sorpresa. Sí, se ganó también por la presencia de Oscar Sandoval, ¿no? Exactamente. Que participó como candidato a intendente, el Charo, dentro de por Santa Cruz. Ahí está clarito que los votos esos fueron fundamentales. O sea, un referente Sí. del peronismo, kirchnerismo allí en los antiguos. Va a ser un dirigente del justicialismo histórico de provincial, digamos, porque lo del Charo trasciende los antiguos. A veces uno vienen nombres y apellidos y los votos no son lineales con este tipo de cuestiones. En este caso hubo un aporte electoral que permitió que el Frente Electoral por Santa Cruz se imponga en las elecciones. Bueno, pero para no desviarnos del foco de la pregunta, la verdad que Zulma, en este caso Neira, va a tener que asumir la intendencia de los antiguos, entonces uno va reviviendo. Y así nos pasa con muchos dirigentes bueno, que están capacitados, que tienen condiciones, que hay que empezar a ver también algunos temas, sobre todo con referentes del interior, que si uno, en el caso de Claudio Vidal, puede llegar a convocarlo con mucha pasión, pero hay que hablar con las familias, ¿no? No es sencillo. Claro. Venir de otro lado, ocupar un cargo y radicarse en la capital o venir a trabajar durante la semana y volver el fin de semana a ver a su familia. Son temas delicados, son temas complejos, pero lo que sí es cierto que Claudio Vidal es un hombre que consulta, que respeta el frente electoral que se constituyó. Todos los espacios que componen este frente opinan, tienen voz, participación, se discute, se analiza y se van a buscar las mejores alternativas, y se está preparando una reforma integral de muchos temas, pero va a pasar por ahí, no por una cuestión de nombre y apellidos hoy en día, sino por una cuestión de estrategia y de discusión, porque la verdad que a veces uno trabaja con lo que tiene, no con lo que quiere, ¿no? Y cuando me refiero a esto, pongo el ejemplo de Ana María Farías, pues si nos hubiese gustado cumplir otro rol y no podemos. Claro. Está bien. No para ella, que la eligieron como intendenta, pero claro. Bueno, hay que empezar a rever todas las cosas, porque un funcionario cuando ocupa un cargo también parte del equipo lo analiza y quiere definirlo. Por supuesto. En estas que mencionabas recién, unas reformas, ¿se incluye una reforma judicial sobre la que podría estar trabajando o ahí asesorando el doctor Sergio Acevedo? Bueno, la verdad que este tema en algún sector de la sociedad es muy cuestionado, pero sobre todo estos últimos tiempos. Nosotros nos hemos comprometido cuando se conformó el Frente Electoral por Santa Cruz en avanzar sobre algunas cuestiones que consideramos importantes para poder darle otro rumbo y otro camino no al Poder Ejecutivo Provincial, sino a la provincia de Santa Cruz. Creíamos que volver a poner en valor las instituciones, y cuando digo las instituciones hablamos de lo que fue el aporte solidario. Lamentablemente siguieron descontando ahora, pero eso ya va a terminar. También. Un poquito. Y después podemos tocar ese tema, porque hay gente que podemos hablar del tema de la ley de lemas. Cuando uno dice vamos a bajar la ley de lemas, fue un compromiso. Bueno, tenemos que empezar a discutir cuál va a ser el sistema electoral que vamos a tener los santacruceños, porque uno dice bajamos la ley de lemas, se baja, bueno, ¿cómo votamos? Pero ahí, ¿no? claro. Hay que discutirlo.
Claro. Hay que ver, evaluar si estas cuestiones de elecciones desdobladas, si el formato de las PASO sirve en Santa Cruz, si son los 6 meses de periodo entre una elección y alguien que es electo que tenga que asumir a los 6 meses en una transición muy larga, cuál va a ser ese rol que tiene que jugar el que tiene que entregar un gobierno durante 6 meses y cuál es el que tiene que jugar el que lo recibe. Son muchas cosas que se pueden hacer del poder legislativo que hay que reformar y reestructurar. Y obviamente que como gobierno, el Poder Ejecutivo necesita una reforma en su estructura orgánica, hay que ponerle normativas que lo hagan más dinámico, más ejecutivo, que permitan sobre todo en estos procesos inflacionarios que la verdad que mientras uno quiere ir a cambiar una caldera a un colegio, entre que va, llama, licitaciones, el proveedor no tiene, porque no son algunos productos importados, no llega, bueno, hay que buscar las herramientas para que el Ejecutivo sea mucho más práctico Claro. y didáctico a la hora de dar respuesta a la gente que es lo que necesita. Claro. Y la otra pata del Estado es el Poder Judicial, que tiene un sistema que obviamente hay que rediscutir. Todos sabemos, y ya me animaría a decir casi a nivel nacional, que tanto se han quejado algunos sectores del partido judicial a nivel nacional, que parece que les ha gustado tanto el modelo que lo han copiado para traerlo a Santa Cruz. Y la verdad que eso creemos que mirándolo a la distancia y con el tiempo no ha sido bueno. Nosotros ya desde que hemos criticado la designación de Basanta en el Superior Tribunal y algunas modificaciones que se pretenden avanzar, como la modificación del Código Procesal Penal en varios artículos. Y cuando yo digo en el Poder Judicial poder avanzar con designación de jueces en una etapa donde la gobernadora lo tiene que designar a través de una terna, donde hay personas que fueron designadas por resolución del mismo Poder Judicial, que también tiene que pasar por una terna, que no estaba en una terna. El pariente del pariente van ocupando distintos cargos en el Poder Judicial, y esto pierde calidad institucional. Lógicamente. La verdad que obviamente que el sistema judicial de Santa Cruz hace muchos años que no tiene una reforma. Creemos que, y lo escribimos y lo pusimos como propuesta electoral. Entonces, cuando nosotros avanzamos y lo escribimos como propuesta electoral, es algo que la sociedad que se quede tranquilo. Que lo que escribimos, no lo escribimos para tener una cartilla para poder salir a repartir por las casas junto a la boleta. Nosotros lo adoptamos y lo tenemos como programa de gobierno. Para cumplirlo. José Luis, hay varias y está en la reforma judicial, y se va a avanzar. Y con respecto al tema de Sergio Acevedo, Sí. es un hombre muy importante dentro del esquema, y es alguien de consulta permanente de Claudio Vidal. ¿No? Y de todo el frente electoral, obviamente. Está bien. José Luis, hay varios temas que queremos aún abordar ahí, pero hay respuestas cortitas ahí. Bueno, habló el tema de la... Bueno, perfecto. Voy a tratar de hacerlo rápido y concreto, vamos. Exactamente. 3-4 preguntas. Hacemos un ping-pong rapidito. Aporte solidario, ¿qué falta? ¿La promulgación del Ejecutivo? ¿Va a ser el último descuento? ¿Fue este? ¿Habrá algún descuento más? Sé que esto excede a los diputados, pero es exclusiva responsabilidad de la gobernadora Alicia Kirchner, pero ya no habrá más descuento a partir de ahora. Alicia actuó totalmente de forma egoísta con los jubilados, tuvo las herramientas para poder aplicar las normativas y que esta ley sea publicada en el boletín oficial, que tome conocimiento de la caja de previsión y que no se le descuente más este impuesto a los jubilados. Alicia eligió no hacerlo, enojada por el resultado electoral, enojada por lo que fuese, decidió no hacerlo. Bueno, que la gente se quede tranquila. Le pedimos disculpas en nombre de Alicia, que falta poco para que empecemos a cambiar las cosas. Bien, otra... Ya se va a querer jubilar a Alicia también. Sí, claro. Sí, ya nos enteramos. Le va a tocar el beneficio que anduvieron actualizando que se carpetas. quede tranquila. Varias... Nosotros no la vamos a discriminar como discrimina eso.
Mira vos, qué título. Otro tema, balotage, Sergio Massa, Milei, ¿se van a expedir a favor de quién? ¿De alguno de los dos candidatos? Vamos a tener una conversación con la mesa del Frente Electoral por Santa Cruz, Ujú, donde todos van a poder participar. Nosotros Ujú. somos un Frente Electoral que se compone de distintas vertientes. sí, Creo que el PRO ya anunció que no comparte el posicionamiento del Partido Sí, Nacional cuando claro. Bullrich se alineó detrás de Ujú. Milei. exactamente. Hablamos O sea, del PRO aquí en era- Santa Cruz, era- el PRO en Santa Cruz que Sí. no coincide con la decisión del PRO No va a nacional. apoyar a ningún candidato, dijo. Eso ya dijo el PRO en Santa Cruz. Exactamente, cada partido tiene independencia dentro de nuestro Ujú, frente electoral. Nosotros no hablamos en nombre de los demás. Sí, como frente electoral tenemos que conversar este tema porque hacemos política, participamos y es el tema más importante en estas horas, en estos días. claro, Se va a conversar y después a partir de ahí hay que ser serio y prudente. Cómo se va a resolver. Si me claro, preguntás desde el punto de vista personal, Sí, sí, no, la verdad que no me siento atraído por ninguno de los dos ujú, esquemas. Yo lo conozco a Sergio Massa, lo conozco bien, sí. he participado en muchísimas reuniones con él sí, durante un periodo. En el año 2014 comencé esa relación, bajé el Frente Renovador para acá. ujú, Le cometí el error de ponerlo a Blaseto de apoderado cuando armé el Frente Renovador, que ujú, después terminó yéndose con Costa, después se terminó yendo con el gobernador de Salta, Urtubey, porque se ajá, peleó con Massa, que Massa se fue al kirchnerismo, Ujú. ahora es un kirchnerista, después no. Pero más allá de todo eso, Capaz que, y no este, lo sumaron o no hubo un acercamiento para que forme parte Blasioto de Por Santa Cruz. no, yo más allá de Blaseto, estoy hablando de Massa. Ujú, A Blaseto, yo no quiero hablar de Blaseto porque de Blaseto habló la gente. Está, Hace 3 elecciones que son 380 votos que saca. Habló la gente, yo no. sí, sí, está sí. bien. Pero Pero Seguimos bueno, con él Massa, se seguimos muestra con como Massa. el referente, él es más acá en Santa Cruz, él se muestra así, en sus redes, alguna Bueno, fuente, o sea, pero Massa sacó alrededor de sí, 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 sí. 65.388 votos. Bueno, los 388 son los que acompañaron a... Claro. El aporte de, Bueno, el Está bien. aporte de él es Sigamos, eso. Sí, sí. seguimos hablando de Massa. sí, sigamos, hablamos de cosas importantes. Tiene razón. La verdad que... No, bueno, la verdad que en ese trajinar he conocido, tiene algunas cosas buenas y tiene algunas cosas que creo yo debería rever en cuanto tiene esa facilidad de acomodarse a situaciones que de repente son buenas pero que confunden mucho a la sociedad para saber Ujú. ideológicamente dónde uno está parado. Ujú, Si uno me pregunta a mí ideológicamente dónde está parado Massa, y me cuesta responder. Yo Claro. creo que es un pragmático de la política, no es un político ideológicamente parado en un lugar. ¿Sí? Y esto te lo marcaba yo y te decía todo esto justamente para decirte. Y Milei es alguien que se posicionó ideológicamente en un lugar. Ujú, A diferencia de Massa, es un pragmático. Y Milei se posicionó a la derecha de todo el sistema. Sí, ujú, Ahora, ¿cuál es la diferencia? Milei, al estar parado en un extremo, va a tener que salir a buscar caudal electoral hacia el centro y hacia la izquierda, que le va a costar, claro. porque siempre los puntos antagónicos es muy difícil encontrarlos. Ujú, Más en eso es más pragmático, pero la pregunta es, ¿qué ha dicho Sergio Massa con respecto a qué piensa sobre Santa Cruz claro. y qué quiere claro, y cómo nos va a ayudar para devolvernos los beneficios a los santacruceños que hemos perdido durante todo este claro, tiempo? claro, Ujú, ¿Cuál es la propuesta que tiene Sergio Massa para nosotros? claro, ¿Cuál es la propuesta que tiene Milei para Santa Cruz? claro. ¿Cuáles son los beneficios fiscales que nos Ujú, van a dar? Vamos a recuperar el descuento del combustible, vamos a recuperar algo que es muy importante, la actividad de los puertos patagónicos. claro, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué visión tienen? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que discutir claro. en la mesa de Por Santa Cruz y Perfecto. cada uno de los Y que estamos en el espacio. se van a expedir al respecto, ¿no es cierto? Van a decir, apoyamos a fulano, a Mengano o no apoyamos a ninguno. Lo van a comunicar oficialmente, ¿verdad? Y yo calculo que esa decisión va a salir de la misma mesa. Yo no soy tibio en este aspecto, digamos, lo que digo en público
Sí, sí. lo digo en privado, yo Está lo bien. voté a Schiaretti, me sentí más representado Ajá. por ese espacio. Hoy, la verdad que no voy a depender de qué posición tome Schiaretti, porque yo no milito para él, Claro. pero la verdad que creo que en este conflicto de alternativas que tenemos, en donde no me siento muy representado, vamos a tener que fijar una posición política. Perfecto. Y a veces no es con lo que uno quiere, sino con lo que uno puede. Claro. Claro, está bien. Por último, diputado, sesión, ¿no es cierto? Dentro de un ratito está por empezar algún tema para destacar en la sesión de hoy en la legislatura provincial. Bueno, la verdad que un poco lo que veníamos hablando, te lo hago rapidito, Sí. ingresan distintos proyectos del Poder Ejecutivo, algún pedido que estamos viendo de designación Exacto. en el Poder Judicial. Exacto. ¿Y cómo vienen, no? Vienen varios pedidos han sido en estos Mira, últimas la sesiones, creación de un ente público, están presentando la creación de un Sí. ente público, incorporando, así como armaron la agencia AMA, a último momento, faltando un mes y medio, donde se crean cargos políticos, Sí. donde se habla de un nuevo escalafón de salarios, Ujú. poniendo a los trabajadores en el medio que ahora los quieren beneficiar, cuando lo tuvieron 8 años pisados. Ujú. Tomar estas políticas y medidas de fondo, faltando un mes y medio para que se vaya haciendo la gestión. Y la verdad que dicen que ahora escucharon a la sociedad que tienen que hacer este tipo de cosas. Bueno, Claro. yo diría que escucharon a la sociedad y que se preparen para presentar una alternativa dentro de 4 años. Bueno, respecto de lo Sería que lo más dice lógico. el diputado, no, respecto de lo que está diciendo usted, hay una solicitud para que se preste acuerdo para designar al juez del juzgado de primera instancia de lo civil, comercial, laboral y de minería de la segunda circunscripción judicial con asiento en Pico Truncado, Ujú. y el nombre es el doctor Eduardo Rubén González. Eso en cuanto a designaciones, Sí. que es una constante que se viene dando al menos en el último tiempo para ir cubriendo cargos en la justicia Ujú. que estaban vacantes. Y lo otro, tomo esto como los dos puntos, como para complementar, para contarle a la gente que nos ve y nos escucha, también un proyecto, porque hay un despacho pertinente de las comisiones para la creación de la Agencia Registral Santacruceña. Ujú. Bueno, sí, que no es un tema menor, que es importante. Ahora la pregunta es, creo que en el proceso de día de mañana pasado, estamos hablando de temas registrales, hay elecciones en el Colegio de Escribanos de Santa Cruz, Ujú. creo que es una entidad que habría que consultar con respecto a este tema, Claro. y habría que consultar a las nuevas autoridades que van a estar el viernes o el sábado o el lunes en funciones, Claro. qué opinan, digamos, a los que van a conducir el Colegio de Escribanos, si sea Ujú. una continuidad, es un tema particular, no me voy a meter, Claro. pero creo que es fundamental saber qué opina el Colegio de Escribanos. Claro, por supuesto. Esto es lo mismo que preguntarle a Alicia qué opina un mes y Mm. medio de irse. Bueno, hay que preguntarle este tipo de cosas, analizarlo con el nuevo cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre y opinar si está dentro de las preferencias de la gobernación. La verdad que Dentro sería de- triste para nosotros que se sancione una ley que lo tengamos que tirar para atrás Claro. dentro de poco tiempo. Claro, pero claramente las urgencias de este gobierno saliente es la creación de cargos para dejar más o menos Bueno, acomodados a los pero es dueños. que están y sí, acomodar en una agencia para poner personas que después, a través de los mecanismos de la política, para poder dar vuelta a esta situación, capaz que se necesitan, si el nuevo gobierno veta esta ley, hace falta los 2/3 para volver atrás, Claro. y se juegan, porque claro, ponen sus parientes, sus amigos, sus conocidos. Yo la verdad que cometí un error, dije que los chicos de la campo iban a tener que salir a buscar trabajo, conocer y vivir lo que vivieron todos los chicos de los santacruceños que no lo consiguieron durante todo este tiempo. No Bueno, va, Ujú. no va a ser, tampoco los avivé, no va a los ser- avivé. no va a ser Claro. necesario. van a, los van a- avivé, los están avivé. generando entes, claro. están generando entes. Tan- La verdad que me equivoqué, pido perdón. No, uno por ahí lo toma un poco con un Sí, poco sí, de pero humor, es verdad, pero es es grave, verdad, es gravísimo. Claro, es grave, pero es verdad también. Pues son cargos claro, para, Claro que es verdad. claro, para creados especialmente Guarda para que pibes. guardan esto, Sí. chicos, guardan esto. No que tan a veces pibes uno algunos. piensa que es claro, no tan chicos, ya pasaron años. Algunos piensan que esto es producto del folclore, de las chicanas No. políticas, allá de
de ponerle una frase y una forma de expresarlo que puede sonar de esa manera, yo lo que estoy diciendo es cierto. Sí, Es Tal Sí, cual. verdad. sabemos. Están buscando en organismos del Estado modificaciones para poder incorporar dirigentes de la Cámpora que no tienen estabilidad laboral para Claro, quedarse en el Poder tal cual, Judicial, claro. en estos 100 que se quedan y que después, a través de poder sostener las 10 manos que tienen hasta el día de hoy en la Cámara de Diputados, no poder, por ejemplo, Claro. sacar un presidente de un ente, un papelón, Claro. una vergüenza, y que es una falta de respeto total a las instituciones y a la democracia. Nunca un salir a buscar trabajo, nunca hacer un currículum. Bueno, capaz que no tienen mucho. Y datos algunos para tienen empezar. empresas acá, ¿eh? Algunos ya tienen empresas, Claro. fueron pícaros. Oye, Sí, sí, sí. con eso podemos hacer un programa especial. Diputado, le agradecemos sí. muchísimo Linda charla. estos minutos que nos ha brindado. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero, para terminar rapidito, Sí, agradecerle a ustedes, al medio El Nuevo Día, en esto de las campañas políticas y en el trajinar que tuve como diputado provincial durante estos 3 años y medio. En algunos lugares y en algunos medios de comunicación he sido cercenado en la palabra, no tuve posibilidad de expresar, de haberme descubierto en una nota, no lo pude hacer en el medio, en el caso de ustedes. La verdad que siempre me han tenido en consideración, yo se lo agradezco, pero también lo digo públicamente para que la sociedad reflexione en estas cuestiones. Tanto criticaron el Poder Judicial Nacional, el Partido Judicial, los grupos hegemónicos de poder, Clarín y todo este tipo de cosas, que han copiado las malas cosas. Exactamente. Nosotros estamos en contra de los partidos judiciales, estamos en contra de que los poderes políticos avasallen los medios de comunicación, y eso está mal, nos hace daño a todos. Así que agradecerles por la oportunidad que me dieron siempre de poder comentar en qué estamos trabajando. Bueno, gracias, diputado. Gracias, ha sido muy gentil. No, Nos vemos seguramente en un rato en la Cámara de Diputados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, linda charla, larga pero Muy linda, larga. sustanciosa, jugosa. Hablamos de varios temas y no le esquivó ninguna respuesta. No, bueno, suele Y con varios, manejarse sí, así. sí. Y siempre desde la conformación de ser Santa Cruz, ¿te acordás que se vienen dando lindas Sí. charlas? Una charla sincera, vos te das Ujú. cuenta que está hablando con un tipo que en su momento nos generaba desconfianza, ¿te acordás que? No, pero discutir- siempre lo hablábamos, Sí, ¿no? siempre se hablaba. Y le planteas, bueno, vos que sos Generaba más desconfiado desconfianza que esto yo. de irse del kirchnerismo. Sí, Obviamente sí, lo sí. chicañábamos nosotros, no se van a ir, le decíamos, bueno. Después, hace un par de meses atrás, le dijimos, tenía razón, finalmente Ujú. se fueron. Pero bueno, se dan lindas charlas. Estamos hablando, mira, casi 40 minutos. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo ameritaba para hablar del nuevo mapa político en la provincia de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Bueno, de su De todo un poco. asunción en la Cámara de Diputados. Ujú. ¿Quién va a asumir también en la Cámara de Diputados? Fueron saliendo preguntas ahí al respecto. Ujú. ¿Qué te pareció la Cristófaro. impresión? A ver, ¿qué te pareció? ¿Quién va a asumir en la Cámara de Diputados? Me pareció que va a asumir la última de Cristófaro. A mí me pareció exactamente lo mismo, ¿En porque serio? por algo dijo, sí. Llegó hasta ese último nombre. Exactamente, la tuvo muy en cuenta. Sí. Dijo, el doctor Acevedo es el que sigue, pero probablemente no sé si se va a asumir algún compromiso en el Ejecutivo. Sigue Facundo Prades. Después sigue, ¿quién? Otra, Mónica Pereira, no sé La qué, y doctora, después ¿no? sigue Mónica Bárbara de Pereira. Me parece que por algo llegó a las mujeres. Sí. Me parece. Sí. Me Y parece dejó que en va a claro llegar. esto, de que Acevedo, tanto Acevedo como Facundo Prades, que son los que siguen en la lista, bueno, si no aceptan alguna propuesta para trabajar en el Ejecutivo Provincial, no sé, lo dijo. O sea que hasta me arriesgaría a decir que hay una propuesta para que ellos se integren al. Sí, y a mí también la otra sensación que me dejó, mientras lo saludamos a Fer, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿cómo están? Bienvenido. Bien. Acá tratando de interpretar algunas de las señales que nos dejó la palabra del diputado José Luis Garrido, el diputado nacional electo. También me quedé con la sensación en el momento cuando lo nombró a Facundo Prades, que va a formar parte o va a integrar de alguna manera
algún área del gobierno Me provincial. quedó esa sensación también. Capaz Con que estamos Facundo. equivocados, pero ya Sí, que sí, coincidamos, pero eh, estamos compartiendo lo que nos dejó, no estamos Mm. asegurando nada más Claro, porque, a que ver, nuestras sensaciones. ponerle que Acevedo les haya dicho que sí. Creo que era innecesario meter en esta respuesta a Facundo Prades, a Mónica Pereira, a Claro. Bárbara de Cristófaro. Me parece que hubiese quedado ahí nomás. Me parece a mí la sensación, y uno que esté por ahí puede leer entre líneas. Ujú. Me quedó esa sensación, pero bueno. Obviamente, Claro. automáticamente le escribí al doctor Acevedo, por supuesto, pero sé que tenía algunas audiencias en el día de hoy, estaba bastante complicado, pero bueno, insistente, como tiene que ser el periodismo. Vamos a esperar a ver si nos confirma o no, si ya aceptó o no. Ya habría aceptado una persona, pero bueno, dijo que no corresponde que lo diga él, que lo anuncie él. Así que habrá que... Hay que ver, sí. Prades está bastante en vano, digamos. No ganó la intendencia, no tiene ningún Es cargo. cierto. También puede Ujú. llegar a ser, o puede tener Y, alguna chance. y está con Claudio Vidal, con el Partido SER, desde hace muchos bastante, años, sí. hace mucho tiempo. Fue candidato a intendente ahora y Sí, fracasó en el intento de ganar con claro. ley de lemas, digamos. pero terminó segundo. Claro, pero bueno, digo que no fue Sí, intendente sí, no, tal finalmente, cual, pero tal cual. es también en Caleta, o es una figura que podría ser también, si no Sí, es sí, de en Cristóforo. Caleta se dio la particularidad que, bueno, la elección que hizo Pablo Carrizo, con quien hablamos hace un par de días atrás, fue nada, Muy buena. apabullante. O sea, incluso hasta él solo, los votos que sacó él solo fueron suficientes para ganarle a toda Unión por la Patria. Digo, por el aporte, si fueron fundamentales o no, los 3.000 y pico votos que sacó Facundo Prades, pero bueno, terminó segundo en Caleta Olivia, dentro de Por Santa Cruz, y esto, destacar que viene trabajando, creo que desde el minuto cero con Claudio Vidal. Sí, claramente ahí se evidencia, ¿no?, la necesidad de los vecinos de Caleta Olivia de apelar a alguien que no tenga antecedentes en la política ejecutiva, porque Prades lo tuvo, Cotillo lo tuvo, entonces me da toda la impresión de que dijeron, no, bueno, vamos por uno que no haya estado, porque Claro. estos ya son más de lo mismo. Y Prades, lamentablemente, le tocó un periodo en el que fue el primer periodo de Alicia, que no le daban bola, y en Nación estaba Macri, que no le daba bola tampoco, porque dijo, a ver, ¿cuánto? ¿Quién? ¿Dónde? No. Y tuvo esa denuncia en el medio que Claro. finalmente fue sobreseído, Sobreseído, hay sí. que decirlo siempre, ¿no? Pero bueno, veremos cómo va a quedar conformado entonces y quién va a asumir en lugar de Claudio Vidal cuando renuncie Sí, a la Cámara de Diputados de la Nación, vos ¿no? sabés que acá en un interín, en una pausa, saliendo dos actores, digamos, del gobierno actual, que estaban siendo candidatos en su momento, Ujú. dejaban entrever digamos, se ufanaban de alguna manera de la falta de personas y de nombres que tiene como fuerza política para ocupar el próximo gobierno por Santa Cruz. Como diciendo, y algunos de nosotros nos van a terminar llamando porque no son suficientes para cubrir todos los cargos. Vidal dijo acá en entrevista con nosotros, en la previa de la elección del 13 de agosto, de hecho, que él charlaba con gente del actual gobierno para eventualmente sumarlos, pero que no, bueno, no quería decir nombres propios para no comprometerlos con sus actuales jefes. Pero un poco se recuesta en eso el oficialismo saliente, de que señalan que no les alcanzan los nombres y la gente para ocupar toda la estructura que requiere gobernar, Ujú. y que de alguna manera iban a estar esperando el llamado a algunos, Claro, claro. algunos del kirchnerismo. Bueno, y esto que dijo también, este intento de creación de un nuevo organismo en la provincia de Santa Cruz, según su interpretación, es exclusivamente para crear cargos y acomodar a los pibes de la cámpora, a los militantes de la cámpora. Dijo que se había equivocado porque él en su momento dijo, bueno, los pibes de la cámpora van a tener que salir a buscar laburo. Dice, me equivoqué, porque no van a tener que salir a Ya buscar lo- laburo. Le están creando un organismo para Igual son muy malos para ejecutar la maniobra.
todo sobre el pucho y de malas maneras. Pero claramente no les interesan los Evidente. modos, nunca les interesó los modos ni los métodos. Ah, Por no, ahí en lo una época hicieron, quizá un poco por más ahí lo sutiles hicieron fueron. fueron más sutiles, tal cual, fueron más cuidadosos, pero y ahora el tiempo los apura, ¿no? Entonces hay que proteger a los suyos. Bueno, dejó lindos títulos el diputado Garrido. ¿Cómo estás, Nica? Buen día, ¿todo bien? Buen día, todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranqui? Sí, sí, sí. ¿Cómo vivieron el temporal de ayer? Acá tuvimos un corte de energía, acá en la radio, que nos dejó fuera del aire durante un tiempo, ¿no? Y nuevamente los temporales de viento desnudan las falencias de infraestructura que tiene Río Gallegos. Ayer muchos casos de voladuras, de techo. Por un lado eso, y por el otro lado, lo hemos hablado el tema, la poca previsibilidad o el poco control cuando se hace una obra o cuando se ejecuta una casa. Ayer muchas de las voladuras de techo que se dieron, las construcciones no tenían la sobrecarga, nada. Claro. Y otra cuestión, y que no es menor, los postes de telefonía, por ejemplo, el de la empresa de telefónica, Movistar. Hoy Movistar, sí. Hoy en el servicio público se usan los de... Sí, los de hierro. No, O los, de cemento. los de pal, los de como de madera, Sí, son digo, Sí, 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 Pero ayer también- en mi barrio se cayeron 3 de esos. Sí. En muchos barrios. Eso desnuda la Lo que precariedad. pasa es que hay muchos que están podridos abajo, porque la madera se pudre con el agua y demás, No se sé por qué pudre. ponen de madera, pongan de cemento. Eso es una vivada. Alguien ahí cometea. Se pudre la madera, Y obviamente, la tierra, el agua y demás se pudre, y un Sí. poco de viento más de lo habitual, Claro. y si lo tirás. Están como enterrados aparte, no tienen Sí. base, nada. No. Donde afloja un poco. ¿Sabés lo que han hecho? Viene una máquina, una holladora, Listo. y le Sí. instalan Palma. un poquito de cemento. Sí, 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 Chao. sí. Que uno por ahí Sí. piensa que es provisorio, pero no, provisorio para siempre. ¿viste? Provisiones Como- para siempre. Esa, Sí, sí, sí. y eso, un montón Y de además te problemas arrastró ayer eso. Te cae una palma de esas y te arrastra 2 o 3 por Dos el o peso tres. de los cables. Y te cae arriba un auto, te Claro. cae arriba. El viento desnudó cuestiones que hay que resolver urgente, ¿no? En la ciudad. Y otro tema es el agua, porque se cortó la luz en la planta potabilizadora, Sí. contaban ayer, Claro. se quedaron sin agua, tardaron mucho en reponer, nos contaban que la primera tanda de agua que sacaron salió sin tratamiento alguno, con lo cual si ya es mala para No. consumo, ya era imposible Claro. de consumir, y algunos sectores hoy siguen sin agua. Recién me mandaban fotos de colegios en los cuales se están llevando agua con camiones, para que los chicos puedan tener Mirá clases. vos. ¿Sabés Pero qué? no es agua, No, para los baños, por lo potable, menos, solamente como para que puedan ir al baño, por lo menos. Hubo un Exactamente. comunicado oficial de Servicios Públicos que lo leímos hoy a la mañana temprano, hablando de la situación en general y hacía referencia a la falta de agua, pero no sabía el motivo, no explicaba bien el motivo. Nosotros sabíamos por nuestras fuentes que se debió a la falta de energía eléctrica allá en Palermo hay que, lo que es una incongruencia, servicios públicos, que se quede sin energía y que no tenga un generador para garantizar el suministro de agua potable a Río Gallegos, ya es una incongruencia. Es que ya de servicios públicos la empresa de energía ya no llama nada la atención. Bueno, y al el re- desmadre que tienen en cuanto a conducción, en cuanto a temas de resolución de problemas y brindar servicios para Claro. la comunidad, ¿no? Esa fue la comunicación oficial. Y nosotros, nuestras fuentes nos acotan. Cuando se corta la luz, se ponen todas las estaciones elevadoras en bypass. O sea, quedan fuera de servicio, ¿no? La presión de toda la ciudad se maneja desde la planta y no alcanza a llegar a toda la ciudad. A su vez, se tuvo otro problema. Bueno, el grupo de la planta no arrancó y eso dejó sin energía para elevar el agua desde la planta, dicen. O sea, problemas de energía dentro de la empresa de servicios públicos para garantizar el suministro de agua a una ciudad. Básicamente eso. Bueno, supuestamente ya debería estar normalizado el abastecimiento de agua aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Cosa que no está pasando. Si es que no hay otro corte de luz.
Si es que no hay otro corte de luz como el de Sí. ayer. Por sectores, hay sectores donde todavía no regresó el servicio. Escuelas muy cercanas a esta ubicación nos mandan fotos que están llevando agua con camiones. Así que hay lugares donde todavía no, evidentemente. Otros comentarios de oyentes, dice, claro, las cabreadas se atan en las vigas. Exactamente. como De se esa hacía manera no antiguamente. se levantan los techos. Ujú. Y los postes, dice, ya no les ponen hormigón. Hacen el pozo, le tiran piedras y lo apisolan. Exacto, Sí, eso exacto. hacen. Y listo. Y después se pudre, por supuesto. Sí, sí. Hay barrios completos ¿Completos? que tienen ese tipo de elemento para ¿Qué sustentar los cables. quebracho blanco puede ser que sea? Frente al marco? aeropuerto, toda esa zona, Sí. hay muchos barrios. Yo he ido en varios Todo. temporales de viento, mientras sucedía el temporal o Ujú. posterior, y bueno, están caídos tipo dominó, Sí. se van cayendo. Claro, Ujú. porque uno va arrastrando a los Sí. otros por los Ahí, cables, ¿no? sí, Los sí, cables sí. que van tensando van arrastrando a los otros. Exactamente, sí. Ahí a la vuelta de mi casa, en el Jardín Niña María, en el Colegio Fátima, hay sobre Irigoyen, Ujú. está apuntalado un poste. Claro, lo apuntalaron para que no se siga cayendo, digamos, Sí, que no se es que caiga. quedó a Ay, medio Dios. caerse. Sí. Provisorio. ¿Era el Fátima, decís vos? Sí, sobre el Sí. Irigoyen, Sí, y ahora cuando los chicos entraban al jardín, porque dejé el mío, por el costadito. pusieron una Sí, cinta una de cinta. peligro, digamos. Sí, se Y deja había hacer, que ya activar estaba. toda esa zona Ah. por las dudas. Me llamó la atención, yo anoche fui a comprar y encontré el poste y toda la cinta. Mm. Es una Claro, locura. no, increíble. Pero no, Encima, viste lo provisorio. Me llama la atención que haya sido solamente una alerta amarilla. Hoy Pato Alonso, Patricia, que siempre está Sí. pendiente con nosotros, nos hace aportes y demás, una muy fiel oyente. ¿le está trabajando? No, Eh, todavía no, en el Rabazo. Ujú. Sí. Ella nos decía que este tipo de temporal ameritaba una alerta de Ujú. otro color, Sí. ¿no? Seguramente. Sí, Nos porque- decían, Nelly nos había dicho que las ráfagas podían superar Comodoro los tiene 100 alerta hoy. kilómetros en la hora, Sí, ¿no? lo dijimos hoy Bueno, tempranito, sí. y esto lo que Mañana- sucedió aquí en Río Gallegos, lo que sucedió en 4 localidades se suspendieron las clases, ¿eh? En la cuenca carbonífera, en Calafate y en Río Gallegos, que fueron punto de este fenómeno de viento desmedido, desmesurado. ¿Sabes qué? Lo digo porque, a ver, lo hemos dicho acá al aire, como que hay un abuso de alertas amarillos por viento. E incluso lo hemos chequeado, lo hemos hablado con gente idónea del tema, de protección civil, prevención civil, ¿cómo es? Y sí, Protección. y estaban de acuerdo con nosotros en su momento cuando Ujú. se lo planteamos, en off, ¿no es cierto? Más que nada para ver si era una sensación nuestra o no. Ujú. Te anticipan alertas amarillos de viento, no sé si se disparan automáticamente, no sé si alguien les da enter, no sé cómo es el tema. Alertas amarillos que finalmente a la tarde nada de eso ocurría. Y ayer que realmente lo ameritaba, creo que lo subestimamos, ¿no? Pero es el mismo alerta, el mismo color con que te anticipan viento que finalmente no tienen nada de otro planeta, o sea, nada, habituales para la época. Pero creo que el de ayer nos pasó eso, ¿no? Dijimos, alerta amarilla, Sí. como el alerta amarillo de la semana pasada, un vientito que nada. Era una alerta Entonces, más. Ameritaba otra cuestión, claro, ameritaba estar preparados al efecto, ¿no? Ujú. Nosotros y también los organismos, ¿no? De hecho, vos fijate, la suspensión de clases llegó en pleno temporal, cuando debería haberse prevenido anteriormente, Sí. en horas del mediodía ya tendrían que haber suspendido las clases. Llegó como a las 2 de la tarde, una cosa así. Sí, y los media. chicos ya claro. estaban en el A colegio. las 3 en algunos colegios recién salieron los chicos. Sí, 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 Claro, tal cual. claro, claro. Tal cual. Nos cuenta Maru, que vive acá a la vuelta, Sí. oyente, que ella es de los que sigue sin agua. Sin Y agua. vive Acá. acá a la vuelta, Zona centro. zona centro. Mirá vos. Bueno, supuestamente ya se está normalizando el suministro, habrá que esperar que se complete, Ujú. que se llenen las cañerías y que suba otra Por vez, zona. suba, Ujú. Sí. que suba el tanque y demás. Sí, Bueno, muchas esa veces cuestión igual sabés qué influye.
yo te lo digo, al estar rodeado de grandes establecimientos o complejos habitacionales, te cuesta mucho más que llegue el agua después de un corte. Yo estoy rodeado de colegios y también de otros núcleos donde hay muchos departamentos y cortó el agua y te tarda 2 o 3 días en llegar, que se normalice. Así que, y más acá, no sé, Maru, hay un montón de colegios por acá en esta zona. Claro, sí. Estamos rodeados Rodeados. de establecimientos educativos, Sí. tal cual. Chicos, les quería compartir algo que me envió Sergio mientras estábamos al aire en el programa. Mira cómo es la cosa. Sergio nos envió esto desde Caleta, Olivia, y sucedió en Comandante Luis Piedrabuena. Y marcaba, ¿no?, que es un hecho histórico para la provincia de Santa Cruz. Se firmó ayer un acuerdo de gobernabilidad en Comandante Luis Piedrabuena. Ajá. Entre Entre todos quienes fueron candidatos a intendentes del Frente por Santa Cruz. bien. Tenemos un videíto de ese momento y también vamos a escuchar el audio. Es muy cortito, es Ajá. 1 minuto nada más que lo vamos a compartir. Ya se los pasé a los chicos, a Brian, nuestro comandante, y a Juli. Y están presentes, les adelantamos, como para ustedes que nos escuchan a través de la radio y no tienen acceso a la imagen, participaron de este hecho, de este acuerdo y la rúbrica de este acuerdo de gobernabilidad que se firmó, insisto, en Comandante Luis Piedrabuena, Analía Farías, quien fue electa intendente, ¿sí? Néstor Aguilar, Javier Gavani, Adrián Suárez y Luis Gallo, todos integrantes del Frente por Santa Cruz. ¿Lo escuchamos? ¿Lo vemos? Acuerdo de gobernabilidad, Frente por Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Analía Farías, Néstor Aguilar, Javier Gavani, Adrián Suárez, Luis Gallo. Puntos. Formar parte de la asignación del gabinete, o sea, todos los miembros del Frente. Conformar una mesa de trabajo con miembros de los diferentes sublemas que integran el Frente. Hacer pública la auditoría externa a través de los medios de comunicación local y provincial. Ficha limpia para todos los funcionarios. No ejercer nepotismo. Personal de gabinete solo por 4 años y serán evaluados cada año por su desempeño al frente cada año. Prohibir el uso de bienes públicos para uso privado. Presentación de declaración jurada de todos los funcionarios al inicio de la gestión y una vez al año, como lo establece la Ley de Ética Pública. Denunciar los hechos de corrupción de la gestión anterior y garantizar el cumplimiento de la Ley número 55. Muy bien, y ahí, mientras escuchamos los aplausos, y ustedes que nos siguen a través del streaming podían ver la transmisión, los aplausos daban inicio a la firma de cada uno de los integrantes de Por Santa Cruz. Reitero, Analía Farías, quien finalmente se alzó con la victoria, es la nueva intendenta de allí, electa, de Piedrabuena. También estaban Néstor Aguilar, Javier Gavani, Adrián Suárez y Luis Gallo. Y vamos a reiterar Reiterar los puntos. Sí. los puntos que firmaron en este acuerdo de gobernabilidad. 1, formar parte en la designación del gabinete. Van a estar integrados en la designación de ese gabinete, como estuvieron integrados dentro del Frente por Santa Cruz. Bien. Segundo punto, conformar una mesa de trabajo con miembros de los diferentes sublemas que integran ese frente. Tercero, hacer pública la auditoría externa a través de los medios de comunicación, tanto locales como provinciales. Auditoría que se va a realizar de esta gestión de Bodlovich. Claro, van a contarle a la población en qué situación recibieron el municipio de Comandante Luis Piedrabuena. 4, ficha limpia para todos los funcionarios. 5, no ejercer nepotismo. Ficha limpia es no tener antecedentes. Claro, básicamente. exactamente.
El nepotismo, eso es fundamental en Piedrabuena, donde todo es Bodlovich o familiares de Bodlovich. La esposa de Federico, no sé qué cargo ocupa, no sé si está en la justicia. Bueno, la mamá también, habitual en Piedrabuena, por eso lo dejan en claro. Increíble, ¿eh? Nepotismo es cuando vos tenés una función y, Año 2023. y metés a laburar a tu hijo, a tu primo, a tu esposa, a tu Está bien. abuelo. Eso es nepotismo. Se terminó en Piedrabuena. Y en el caso de los y las amantes y eso entra como nepotismo también. Tendría que entrar, No claro. está oficial. No. Bueno, eso Claro. es nepotismo. Se terminó el nepotismo en Piedrabuena, señora. Ahora vamos a hacer una fundación ¿Con quién? en Piedrabuena, ¿Quién es? en los Boldovich. Fundación Boldovich. Fundación Pepe Bodlovich. Claro. Y ahora va a sobrar la plata. Claro. Sexto punto. Sí. Personal de gabinete solo por 4 años. Personal, a ver. El personal de gabinete durará en la función, si es que llega, pero solo 4 años. Y serán evaluados cada año por su desempeño al frente de cada área. Ese es el punto 6 de este acuerdo de gobernabilidad que se firmó en Comandante Luis Piedrabuena. ¿Y quién lo va a El- evaluar? Y lo evaluará la intendenta. O sea, quedará a criterio de la intendenta. Sí. Seguramente. Ujú. El séptimo. Es como prohibir- pasás de año o no pasás de año, ¿viste? Cada un año, sí. Prohibir el uso de los bienes públicos para uso privado. Bueno, esto es como el nepotismo, ¿no? Parece que no hace falta aclarar que las camionetas, los autos, los vehículos oficiales, La guita. déjense de llevar a la casa, gente. Pero O sea, se ve si que te lo empieza- llevan no es para ir a buscar a los chicos al colegio, para todas esas cosas, ¿no? Pero se ve que en Piedrabuena es necesario aclararlo. Bueno, en Piedrabuena y en varios lugares más, ¿eh? Sí. En varios lugares más, ¿o no? No. Sí, acá. Sí. Acá usan los vehículos cualquier oficiales localidad, como creo. si fueran vehículos particulares. Sí, sí, sí. Salvo que, por ejemplo, le presten el vehículo y le deben cargar combustible Ellos- superculio. Sí, más vale. En Canal 9 tuvimos un vocal por el Ejecutivo hace años Sí. que se llevaba la cangú y la dejaba estacionada frente a Belfast. Ujú. Ah, está bien. Belfast es un pub de acá del Sí, centro. sí, Es sí. como no estaba peloteada, ¿viste? Ah, qué Pues se bueno. llevaba su... Pero vos porque sos memorioso, pero el actual gerente, ¿te acordás cuando fuimos una tarde A Zona Franca. a Zona Franca que andaba ahí paseando también con el vehículo oficial? Andaba comprando perfumes con el vehículo oficial de Canal 9. Y sí, hijo. Bueno, y ahí, así hay una lista de gente que usa los vehículos oficiales como si fueran Yo lo peor de eso propios. lo vi en la gestión Cantín. Sí. Oh, también, Cualquier funcionario todo el mundo. pichi Sí. Sí. usaba los móviles para ir a buscar a los pibes Sí, obvio. al colegio. Claro, No, claro. Que en un momento hasta te dejan confundido porque decís, no, pero bueno, si tiene esta función y capaz que sí, le corresponde tener la movilidad que se la provee el organismo. Hasta te hacen confundir, hasta... Pero eso es para mientras estás haciendo cuestiones Claro. del trabajo. Sí, sí, entiendo, pero No bueno, es para que lo uses como si fuera tu vehículo Que te lo lleve- particular, para ir a comprar al supermercado, para ir a buscar a los pibes de la escuela, para claro, todo. para comprar perfume a Zona Franca, para que te lo lleves a tu casa, pero te lo puedes llevar a tu casa y el otro día volver a... sí, pero lavado, lo traes lavado, Ah. limpio. ¿no? Bueno, Brian usaba el móvil para las picadas. Con el móvil. Ah, bueno, pero eso es privado. Sí, pasaba a comprar 100 de jamón, 100 de queso. Que no me lo te agregan al comandante que no tiene posibilidad Ya que de... estamos, también. Bueno, había quedado en el antes que nos vayamos al pasto, acuerdo de gobernabilidad en comandante Luis Piedrabuena, el punto 7, que dio que hablar, prohibir el uso de los bienes públicos para uso privado. El punto 8, presentación de declaraciones juradas de todos los funcionarios al inicio de la gestión y una vez al año como lo establece la ley de ética pública. El punto 9, denunciar los hechos de corrupción de la gestión anterior. Estos 2 puntos me Lindo, parece... vamos a tener que mandar un corresponsal a Piedrabuena. Vamos a tener que buscar Es que yo creo que esto
debería repetirse en cada localidad y a nivel Exacto. provincial Muy también. Seguramente, Fer. seguramente. Y, Iba a creo decir, que va a ser Muy así. bien. Eso, sobre todo en el punto 8, ¿no? Todos. El de Las los viernes, declaraciones las declaraciones juradas. juradas. yo ahí se le agregaría a ese punto. Para que 8, todavía no terminamos. sí, pero a ese punto 8, reiterámelo, era el de... Presentación de declaraciones juradas de todos los funcionarios al inicio de la gestión y una vez al año como lo establece la Ley de Ética Pública. Yo agregaría, no sé si todos los funcionarios, pero al menos el caso de intendentes, funcionarios y familiares. Porque lo dijo el propio gobernador electo en uno de sus discursos, lo dijo en Gregores. Pero Intendentes que se volvieron millonarios y sus familiares también se volvieron millonarios. bueno, pero a los familiares no le podés pedir a los, en todo caso ahí si tenés alguna sospecha tenés que hacer alguna denuncia, ¿no? A los que le podés exigir desde el ámbito del municipio son a los funcionarios. Tienen Parece cargo. contracultural, pero es lo correcto, ¿no? Es lo que en realidad debería esperarse Correcto. de la política, De la ¿no? política. Ujú. Gente que llegue, obviamente, si yo que soy monotributista, soy concejal el día de mañana, mi patrimonio mínimamente se va a incrementar. mejorar, Pero claro. de repente, si Vicky anda en una 4x4, yo ando Vos en un andás en camión otra. que cargo la 4x4 de Vicky atrás, y ya Claro. como que es demasiado. Le enganchás el carro Claro. con moto. Estamos acostumbrados. Con caballos de carrera, porque me estabas ilustrando a un intendente. Ah, mira vos. ¿Intendente Burrero? Sí. ¿A dónde? ¿Cerca de sus pagos? Muy cerca de... Mirá, le hacía la rufla al juego. Cuando dijiste esto de la 4x4 y del que le enganchaban el carro, me pintaste una Mirá. postal de un intendente. Bueno, pero aparte son, es el, y y, yo y te lo los preguntaba. caballos de carrera sabes que valen unos cuantos australes. ¿eh? Sí, y se juegan un par de Ujú. monedas ahí también. Lo que yo se lo pregunté en su momento a Vidal, ¿no? Cuando hablamos en la previa de la campaña de que obviamente es algo que necesita tener un comienzo, pero es un cambio cultural muy largo y que va a llevar frustraciones, incluso se van a comer sapos y quizá de su propio espacio, a quienes no Seguramente. controlen bien. Sí. La cuestión viene, en este caso sí, bueno, es omnidireccional. Me parece que de abajo para arriba nosotros por ahí como ciudadanía tenemos la potestad de exigir y de controlar, pero sobre todo de arriba para abajo, del jefe político, en este caso Vidal, va a ser un trabajo arduo, ¿no? Controlar a cada uno, que no se le desbande ninguno, porque en definitiva, si después pasa y hacemos la vista gorda, va a ser normalizar y ahí es donde ya la gente dice son todo más de lo mismo y empezamos de vuelta con el descreimiento. Pero es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, pero que es necesario en Santa Cruz para de una vez por todas empezar a tener ejemplos dignos de gente que hace política, porque acá, y lo que dice Nica, de que cualquier funcionario pichi, hace lo que quiere, es porque los ejemplos desde arriba han sido históricos así, y porque desde arriba tampoco nunca le han dicho nada, porque no tenían tampoco la autoridad moral de decir, che, boludo, controlate un poco con tus desarreglos. ¿Cuál era- Sí, vos. ¿Cuál era el análisis? Si el jefe, si el que tengo más arriba, tiene su currito, tiene su kiosquito, por no decir es un corrupto, y el jefe de ese jefe también, y así el ministro, y así el gobernador, y ¿por qué yo si la puedo hacer? Total, ¿quién me va a decir a mí? Mi jefe sí es más chorro que yo. No me Y sí, quemé. Y sí, hijo. O sea, básicamente era esa el análisis. Claro, sí. Ojalá marque un precedente, ojalá esto se haga costumbre, Se multiplique. se multiplique en Sí, el resto de los totalmente. funcionarios municipales, jefes de gobierno que van a asumir en cada una de, Tal de las cual. intendencias, ¿no? Ujú. Porque esto debería haber sido hace muchos años, Claro. desde el Vos fíjate, gobernador. pero Sí, ya, tal cual. la caradurez ya, Pablo Ruiz, funcionario del Consejo Provincial de Educación, era quien tenía la potestad de adjudicar servicios a determinadas empresas y también de pagar. ¿Y sabes cuál elegía? El de su esposa. Elegía la empresa de su esposa, Goya SRL, creo que se llamaba. Coya, Coya Eran SRL. todos ricos los Eh, funcionarios. O sea, muy a la vista de todo y muy evidente. gente, Estaba muy empobrecido el evidente. funcionario rico. Y ahí es donde se da razón al discurso que tanto caló, que hoy tiene un tercio del electorado
cautivo, ¿no? Que es, me parece, quizás el único argumento valedero, de decir, ustedes son unos corruptos, inmorales, y nos quieren venir a explicar a nosotros cómo se hace la buena política. Después hay justificaciones de todo tipo que no vienen al caso, ¿no? Pero en ese punto particular les han dado la razón muchos de los funcionarios. Tengo que agradecer a los auspiciantes Dale, así nos que hacen vamos. posible que estemos al aire Exactamente. todos los días. Gracias, Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Recuerden que este fin de semana es largo, así que llamen para reservar alguna cabaña o alguna habitación en el hostel del Titán Correcto. al 2966-74-6219. Como ya sabés, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Y el hostel del Titán también, tienen una vista privilegiada del lago argentino y muchos espacios recreativos. En días de temporal como el de ayer, por ejemplo, hay espacios en comunes como para jugar al sapo, jugar al pool, al ping-pong, un living muy lindo como para mirar una película, un partido de fútbol y demás. La mejor alternativa en el Calafate. Gracias a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y proveer logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Y recordad que ya abrió sus puertas en el barrio San Benito, calle 13 y 32. Exactamente. Pero ¿por qué no me dijiste antes? Porque tenés que saberlo. Que estamos con los auspiciantes. No, perdón, me entretuve porque nos había quedado pendiente un punto del acuerdo de gobernabilidad de comandante Luis Piedrabuena, que es trabajar y garantizar el cumplimiento de la ley 55 de los municipios. Que es la que rige el funcionamiento general de los municipios en la provincia de Santa Cruz, visto que no tienen carta orgánica. Entonces existe esa ley que regula, ¿no? Que indica cómo... De la carta orgánica. Cada vez está siendo más evidente la falta de una carta orgánica para todos los municipios. Tal cual. Bueno, gracias Servipago. Abrió sus puertas en el barrio San Benito, calle 3 y 32. Kiosco, librería, y también tenés la posibilidad de hacer todo tipo de trámites por internet. Por ejemplo, querés obtener una constancia de veraz, a ver en qué situación estás en el veraz. Querés sacar una licencia, tramitar un pasaje, un currículum, trámites en ANSES, AFIP, ASIP. Simplemente pagar una factura. Bueno, llama al 2966-251547, Servipago, y si no, dirigite al barrio San Benito, calle 13 y 32. Y lo que es más importante, atendido por sus propios dueños. Gracias a nuestros auspiciantes estamos poniendo punto final a la otra gestión y a nuestra presencia aquí
en el piso. Nos No, vamos. Sí, a las 10:30 de la mañana vamos a estar, ya estamos atentos a la paritaria municipal que se reúne en el edificio central del municipio, en Alfonsín y San Martín. Estamos pendientes de esta situación. Besos. También sesión en la Cámara de Diputados. Perfecto, sí, quedamos atentos entonces. Besos a mi hijo Juan Cruz, que hoy está cumpliendo cumpleaños. 23 3 años. años. Nació en el 2000, Saludos, así que Juan. fácil sacar más. ¿Eh? ¿Más grande? El No. segundo. De los varones es el único, pero primero tengo a Sofía, más grande. Y Saludos después a Juan Cruz. Un beso enorme, Juan. Feliz cumple. Un beso enorme. Mauricio también te manda un beso enorme. Mauricio. Y nos anticipamos y saludamos a Nica, que cumple años el 28, el sábado, ¿verdad? Bueno. Estaré en Buenos Aires, pero. Está en Miami, pero ¿Que va a tener está ya el kilo de yate? ¡Ay, qué grande! Va con ¿El Sofía. bandido? ¡Qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! El bandido ese se va a llamar el vampiro, me parece. Pero decide que no suba fotos. No me quemé. No me quemé. Claro, claro. Gente, Cualquier cosa, ponete la máscara. La Si te máscara, sacan sí, fotos, sí, te sí, pones sí. la máscara, Halloween, todo pega. todo La tiene que fiesta ver. de Halloween. Así ¿Eh? nadie se reconoce. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Mira vos. Gracias, comandante Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli. Seguimos escuchando la promoción de Radio Nuevo Día con Fartornú, Nica Mancilla y Juli Quiroz. Y a vos, como siempre, te sigo Gracias. en las redes. En todos lados seguime Todos vos, no solamente en las redes. Gracias. Bárbaro. Mañana no estamos, se cumple un aniversario más del fallecimiento de el santacruceño que llegó a la presidencia de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, feriado en toda la provincia de Santa Cruz, así que volveremos nosotros con Dios otra gestión, mediante. Dios mediante, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana, gracias, chau. Gracias. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023.